Bien, bueno, volvemos, ya hemos terminado. Y paso a explicar más o menos la idea de cada una de las preguntas. ¿Y qué era? Eh, bien. Una de las preguntas era la definición de CB. Sí, ya sé, siempre dijimos que la definición de CB es la derivada de E con respecto a T a B. Pero por todo lo que hemos dicho, si la unidad de CB son Joule por mol Kelvin, estrictamente no puede ser la energía, porque la energía es unidades de energía directa, sería Joule, y la unidad por consiguiente sería Joule por Kelvin. ¿Está bien? Así que si las unidades son Joule por mol Kelvin, la definición estricta es la energía molar, la derivada de la energía molar con respecto a la temperatura a volumen constante, porque la energía molar es Joule por mol, y dividido el diferencial de T, ¿puedo dividir el diferencial de T? Sí, claro que puedo dividir el diferencial de T, porque es un cociente de dos números, de cociente de dos diferenciales, entonces eso me da la unidad de Kelvin en el denominador. Obviamente no era la derivada de H en ninguna forma, porque se ve la derivada de E. Y la ecuación podría haber sido, o la definición tradicional, que si las unidades de CB son Joule por mol Kelvin, es energía molar, la derivada de la energía molar con respecto a temperatura, volumen constante. Y si tienen alguna duda, abran micrófono y pregunten. ¿Cuál de las siguientes expresiones está correctamente escrita? Esto es, por una razón de simplicidad, la deducción original es que el diferencial de H era el CP diferencial de T más B por 1 menos alfa T diferencial de P, o alguna de sus variantes, sobre todo con respecto al alfa. ¿Sí? Pero no estaba correctamente escrita, porque yo sé que ustedes saben, y ustedes tenían que saber, que estrictamente hablando, con el CP, que es molar, la expresión tiene que ser molar. Así que esta no puede ser, porque esta con el CP tiene que tener una H molar. Entonces veamos esta que tiene el H molar. Es función de T y P, porque son las variables independientes. El CP, que es función de T y P, por diferencia de T, más el volumen molar por 1 menos alfa, que es función de T y P, por T, diferencial de P. O sea, esta expresión está correctamente escrita, es molar, ¿está bien? Y tiene las dependencias de las variables independientes. Esta no era correcta porque T no es función de P. Eso es una barbaridad. T y P son independientes, T no es función de P. Esta expresión es una mezcla de la anterior. Esto es mezclar peras con bananas, o sea, la H no es molar, pero el B es molar. Esto no puede ser. Esta es molar. SP está bien definido. El B está bien definido. El problema es que es esta derivada del volumen molar de T y P con respecto a T a P, función de T y P. O sea, la derivada es función de T y P. Esta es otra expresión correcta en donde simplemente se sustituyó el alfa por 1 sobre B molar, la derivada de B molar de T y P con respecto a T a P. ¿Está bien? Y es un trabalengua, pero si ustedes reemplazaban el alfa por 1 sobre B, la derivada de B a T,
la expresión que les queda es esta, que es la misma expresión con el alfa, tan solo que he sustituido el alfa. Esta también era correcta. Esta no es correcta, es la misma esta, pero no está correctamente escrita porque no está ni molar ni las dependencias. Y esta es cualquier cosa. O sea, esta es cualquier cosa. Esto es cualquier cosa. O sea, no tiene que ver. O sea, las respuestas correctas eran esta y esta. ¿Cuál o cuáles de los siguientes valores forman parte de la definición de un estado de referencia para la energía libre de Helmholtz? Para definir un estado de referencia de cualquier variable, yo tenía que dar la temperatura. O sea, las variables naturales y las variables naturales de Helmholtz son T y B. Entonces tenía que definir la temperatura y el volumen. ¿Sí? La fase en la que estaba y el valor de la variable. Esos 4 valores constituyen un estado de referencia. O sea, un valor arbitrario de A, la temperatura a la cual se define, el volumen al cual se define y la fase a la cual se define. O sea, los 4 componentes son la definición del estado de referencia. O sea que hay que marcar los 4. Porque los 4 forman una definición de un estado de referencia para energía libre de Helmholtz. Bien. Si el diferencial de S es CB sobre T diferencial de T, más la derivada de P a T a B diferencial de B. Expresión que no está correctamente escrita, pero todos entendimos lo que queremos hacer. ¿Cómo lo integro? ¿Está bien? Integro. ¿Cuál de las siguientes transformaciones resulta más simple para la revolución de la entropía? O sea, ¿cuál de los caminos posibles, todos reversibles, ¿está bien? Era el más conveniente. Y todo dependía del CB. Porque si el CB es función de T y B, me sigue conviniendo, porque en tablas no está, ¿está bien? La dependencia del CB en función del volumen, tendría que encontrarla, no es complicado, pero tendría que encontrarla, y es un lío. Lo más fácil es tener este CB, Profe, sí, en sí, la anterior, no entiendo por qué sería un valor arbitrario, porque no se calcula con el T0 y el B0. ni. Eh, El valor que tiene para ese T0 y ese B0. buena pregunta. Un estado de referencia está constituido por las variables naturales a las cuales se fija, en este caso de T y B, que tengo que indicar cuáles son, la fase en la cual lo estoy haciendo y el valor de la variable. El valor de la variable es absolutamente arbitraria. Solamente para la entropía, por el tercer principio de la termodinámica, yo puedo tener un valor que no es arbitrario porque la entropía de la fase estable a 0 Kelvin y una atmósfera, la entropía vale 0 por tercer principio. Para cualquier otra variable termodinámica, y todo lo heredamos de E, ¿está bien? O sea, por E, el problema lo tengo con E, con H, con A, con G, con la función de Messier, con la función de Planck, con la función gran potencial. Todas quedan en función de un valor arbitrario, absolutamente arbitrario. ¿Puedo decir que vale 0? Sí, porque es arbitrario. ¿Puedo decir que vale menos 31.541? Sí, porque es un valor arbitrario. Como son infinitos valores arbitrarios posibles, y el estado de referencia lo único que dice es, de esos infinitos posibles, defíname uno y dígame cuánto vale, por comodidad, y si es reacción química, indefectiblemente tiene que ser así,
yo adopto normalmente los valores de tabla de entalpía de formación, energía libre de formación, en donde el estado de referencia de los valores de formación son los elementos en su fase estable a 298 y una atmósfera, tienen un valor de G y H igual a 0, que es totalmente arbitrario porque no hay ningún justificativo de por qué los asigno arbitrariamente 0. Que es más fácil, por consiguiente, de los infinitos posibles, buscar el de tablas, que son los valores de formación, sí, pero que en el práctico y en general, a menos que se diga lo contrario, lo más fácil y lo más práctico es buscar los valores de formación en tabla, sí, pero conceptualmente el valor es absolutamente arbitrario. Yo defino el valor que a mí se me da la gana. Y es válido siempre y cuando yo diga a qué temperatura se produce, a qué volumen se produce, en qué fase lo estoy definiendo y cuánto vale ese valor. ¿Quieren que valga 0? Sí. ¿Quieren que valga 4 menos 2i, donde i es la unidad compleja? No, porque tiene que ser real. ¿Está bien? O sea, no tiene que ser una variable compleja, tiene que ser una variable real. Pero dentro de las variables reales, puede estar entre menos infinito e infinito. ¿Puede ser infinito? No, porque tiene que ser un valor. Y el infinito no es un valor. ¿Está bien? Pero fuera de eso, puede ser cualquiera de los infinitos valores reales que existen entre el menos infinito y el más infinito. Por consiguiente, hay solamente un infinito, no es un infinito cuadrado, el problema de los grandes números, pero hay infinitos valores posibles para el valor de A, porque es absolutamente arbitrario. Es lo que trato de remarcar, no debe confundirse el valor de tablas como que es el valor. Hay un buen número de casos en ingeniería, sobre todo si no hay reacción química, donde yo elijo que a 400 Kelvin y una atmósfera, el valor de la entalpía es 0. Y es 0, porque es más fácil todo, ¿no? Es 0 a 400 Kelvin y una atmósfera gaseoso. ¿Es posible? Sí, porque es arbitrario. Lo único que yo le pido es que me definan estos 4 valores y estén claramente definidos. ¿Cuánto vale la función? La temperatura, el volumen que se produce y la fase en la cual lo están definiendo. ¿Se entiende? Bien. Imagino que sí, porque no me has abierto. Sí, se entendió, profe. Yo había pensado que era como la energía libre, por eso no la La marca es. energía, o sea, lo que yo estoy diciendo para A es exactamente lo mismo para G, para E y para E y para cualquier otra que no sea la entropía. ¿Sí? Y para la entropía, si no quiero Sí, aplicar, perdón, la entropía quise. y si no quiero aplicar el tercer principio, que puedo no aplicarlo, lo incorporo a este concepto también y lo digo que es absolutamente arbitrario. ¿Está bien? Porque no me representa nada aplicar el tercer principio desde el punto de vista práctico. Es de fuerte importancia desde el punto de vista teórico y de la termodinámica estadística, porque ahí el tercer principio revela su potencia. ¿Está bien? Es esa definición de que es 0 a 0 Kelvin, en realidad es una medida del desorden. O sea, explica de que la entropía es una medida del desorden de un sistema. Pero si yo no aplico ese concepto de termodinámica estadística, para el resto de la termodinámica que nosotros usamos, termodinámica de equilibrio de fases, lo puedo incorporar a la entropía dentro de este concepto de arbitrariedad. Absolutamente y sin pérdida de generalidad. ¿Sí? O sea que ni siquiera para la entropía podría ser, incluso la entropía puede dentro de este concepto de arbitrariedad. Bien, evaluación de S decía, entonces, a menos que tenga el CB en función de B,
Lo que me conviene es evaluar CB a B0. ¿Está bien? Esta es absurda porque evaluar la primera integral no se hace a T0. O sea, si lo hago entre T0 y T0, esta integral vale 0. O sea que no era este ningún camino conducente. Los dos caminos posibles eran este o este. Integrar primero a volumen constante, a B0, en cuyo caso me queda solamente el CB en función de T, y por consiguiente, el segundo término es el que va a tener que estar en función de B. O sea, la opción correcta del camino de integración, más que correcta, la más simple, como pido acá, es evaluar esto. El primer término B y el segundo va a quedar al volumen B. Porque esto sale una ecuación de estado y la ecuación de estado la puedo calcular fácilmente al volumen B. La pregunta de la fugacidad era muy... Lo respondí en el... ¿Qué es la fugacidad? No, no es qué es la fugacidad. ¿Para qué sirve la fugacidad? Para evaluar la energía libre de una sustancia. Claramente no es la presión verdadera, así que esto es falso. Reemplazar la IOS, está claro que la puso de relleno, y puso de relleno para determinar la fase, el sistema, que tiene que ver la fugacidad con la fase. Que con la fase yo tengo que determinar la fugacidad, sí, pero la fugacidad no me sirve para determinar la fase. ¿Está bien? O sea, no tiene que ver. Es para evaluar energía libre. Esta es nueva. Esta había que pensarlo un poco. ¿Está bien? No es la única función auxiliar entalpía, energía libre de Helmholtz, energía libre de Gibbs. Hay varias otras posibles. ¿Está bien? Una de estas es esta, la gran potencial. ¿Está bien? Y hay varias otras posibles. Todo lo que requiere es una definición. De la misma forma que definíamos H como E más PB, A como E menos TS y G como E más PB menos TS. ¿Está bien? Ven, acá definió gran potencial como A menos G. ¿Está bien? La definición, la definió, digo, me gusta, ¿para qué sirve? No sé. ¿Tiene utilidad? Sí, tiene alguna utilidad, pero la verdad que son muy pocas, muy escasas, por eso es que no se usa mucho. Y entonces solamente la está preguntando para ver si entendieron cómo era el procedimiento. ¿Está bien? Pero el procedimiento era muy simple. ¿Había que usar lápiz? Sí, probablemente había que usar lápiz. Si J es igual a A menos G, el diferencial de J es igual al diferencial de A menos el diferencial de G. Y el diferencial de A era igual a menos S diferencial de T menos P diferencial de B. El diferencial de G es igual a menos S diferencial de T más B diferencial de P. Estos los incorporo acá y me queda menos S diferencial de T menos P diferencial de B más S diferencial de T más B, nada de más, menos B diferencial de P. Este se iba con este y me queda que el diferencial de J es igual a menos P diferencial de B menos B diferencial de P. Y la verdad, la pregunta que a mí sí me ocurría, la que a mí me gustaba, era ¿cuánto valía J para un gas ideal? Cosa que dijo para que ustedes lo hagan. ¿Cuánto vale J, el gran potencial, para un gas ideal? Todo lo que tiene que hacer es reemplazar las B y las P por la ecuación de estado de gases ideales. Pero el resultado entonces era
Este no era, este no era, este no era, este no era, era este. Bien. O sea, esa era la respuesta correcta, menos P diferencial de B, menos B diferencial de P. ¿Está bien? Todos los demás eran cualquier cosa, esto creo que era el diferencial de S, esto era el diferencial de S también. No, esto eran cualquier cosa. Menos S diferencial de T más B diferencial de P, esto era más B diferencial de P, esto era G, y esto es cualquier cosa. Todo lo que tenía que hacer era eso, ¿no? Diferencial de J igual a esto, esto, y hacer esos dos calculitos. Si S es función de estado, ¿por qué la integral curvilínea cerrada del diferencial de S molar es igual a 0? ¿Sí? Bien. Porque es una función de estado. ¿Y quién me dice que es una función de estado? La segunda ley. Es una conclusión de la segunda ley. O sea, no me lo dice la primera, me lo dice la segunda, no es la tercera, porque la tercera no habla de, no dice que es función de estado, no es la ley cero, que ya sabíamos, y tampoco es porque las transformaciones sean reversibles, porque con transformaciones irreversibles, el diferencial de ese molar integral curvilínea cerrada sigue siendo cero. Incluso cuando las transformaciones son irreversibles, porque es una función de estado. O sea, la integral curvilínea cerrada es cero por la segunda ley de la termodinámica. ¿De qué color es el caballo blanco de San Martín? Sí, escucho pregunta. Sí, sí, no entiendo cómo se relaciona el enunciado de la segunda ley de la termodinámica con eso, con que es una función de estado. Bien, porque o sea, eran todos enunciados equivalentes o consecuencias de las leyes de la termodinámica. ¿Sí? De la primera ley, nosotros sabemos que existe una función de estado llamado energía interna, tal que el diferencial de esa energía interna es igual a Q menos W, en donde el diferencial de E es un diferencial exacto de una función termodinámica E, cuyo diferencial es exacto, lo cual implica que cualquier escritura del diferencial de E, las derivadas segundas cruzadas tienen que ser iguales, que la integral curvilínea sobre el diferencial de E es independiente del camino recorrido, y la integral curvilínea cerrada del diferencial de E tiene que ser igual a 0. ¿Por qué? Porque eso es lo que plantea la primera ley de la termodinámica. En verdad, no sabemos por qué es así. Hemos encontrado que no hay ningún escenario práctico que hayamos podido realizar en estos dos siglos, 3 siglos que aprendimos esto, que nos demuestre lo contrario, que la energía interna no sea una función estado, que su diferencial sea un diferencial exacto, y por consiguiente, matemáticamente, los diferenciales exactos tenían un conjunto de propiedades matemáticas, las derivadas segundas cruzadas son iguales, las integrales curvilíneas son independientes del camino recorrido, y las integrales curvilíneas cerradas son cero. ¿Eh? La potencia de la segunda ley, que define que el diferencial de S es igual al diferencial de Q reversible sobre T, o igual a diferencial de Q sobre T más sigma, si no quieren un diferencial, el segundo miembro le pasa lo mismo que a la primera ley. La primera ley era Q menos W. Q y W no eran diferenciales exactos. Su cálculo tenía que depender del camino recorrido, de la cual era la transformación para evaluar cuánto valen Q y W. La segunda ley de termodinámica dice que el diferencial de S, o sea que existe una función termodinámica de estado tal que es el diferencial exacto de una función llamada entropía, que su integral curvilínea es independiente del camino recorrido, que la integral curvilínea cerrada es cero, y que las derivadas segundas cruzadas son iguales, viene exclusivamente
Porque la segunda ley de la termodinámica me dice que existe una función termodinámica de estado llamado entropía, cuyo diferencial es exacto y sigue todo el chorro. ¿Por qué? No sé. No hemos encontrado ningún caso de una máquina perpetua de la segunda especie en donde todo el calor que incorporamos a una máquina térmica es convertida en trabajo. No encontramos nunca un escenario natural en donde sin realizar trabajos sobre el sistema con una máquina térmica, el calor fluya espontáneamente de la fuente fría a la fuente caliente, que existen transformaciones en las cuales están prohibidas estas transformaciones, son todas aquellas regiones factibles de transformación. Ese teorema, ese enunciado es el teorema de Kara-Teodori, ¿está bien? Extremadamente interesante porque matemáticamente el decir que no existen regiones, que existen regiones factibles de transformaciones y que por lo menos una transformación no se puede hacer, tiene como consecuencia matemática que existen entropía y un diferencial exacto. O sea, no hemos encontrado nunca una máquina térmica con una eficiencia mayor a 2 transformaciones isotérmicas, 2 adiabáticas, también una máquina de Carnot. Todos enunciados equivalentes y todos concluyen en que existe una función. ¿Por qué? No sé. Sí. Pero no hemos encontrado una prueba en contrario, razón por la cual debe ser cierta. ¿Sí? El tercer principio no me lo dice. ¿Mm? Sí. Entonces, por ejemplo, si el enunciado dijera, ¿por qué la integral curvilínea cerrada del diferencial de la energía interna es igual a cero? En realidad, ¿qué sería? ¿La primera ley o la segunda ley? La primera. La La primera. segunda Entonces, ley ¿qué no dice habla que es una de función? por qué la energía Sí. interna. La primera, o sea, no puede explicar, o sea, y explican dos fenómenos distintos. ¿Está bien? O sea, simplemente son iguales a cero porque son funciones de estado. O sea que los enunciados que dicen que es una función de estado son los que explican por qué la curvilínea cerrada de tal de alguno de esos dos a cero, digamos. Sí. Y son todos enunciados equivalentes a la de las leyes de la termodinámica. Si la pregunta es por qué la temperatura es una función de estado, ¿está bien? Porque las transformaciones en presión y volumen son independientes del camino recorrido, es por la ley cero. O sea, eso también es una consecuencia. O sea, la ley cero de la termodinámica también me dice que volumen, presión y temperatura juntos también son funciones de estado. ¿Está bien? Y son independientes del camino recorrido. Eso es una ecuación de estado. ¿Está bien? No así el tercer principio de termodinámica que me habla de otra cosa. ¿Está bien? Pero son enunciados todos equivalentes. ¿Está bien? Pero cada ley se aplicó sobre creó una variable termodinámica nueva. La primera ley crea una variable termodinámica de estado llamada energía. ¿Está bien? La segunda ley crea una variable termodinámica de estado llamada entropía. Y son dos cosas distintas porque no puedo unificarlas conceptualmente. Las unifico en su consecuencia. ¿Está bien? Pero no por definición. ¿Está bien? Razón por la cual, a partir de ahí es matemático, si la energía es una función de estado, la presión y el volumen son funciones de estado por la ley cero, entonces H, que es E más PB, también tiene que ser función de estado. Y ahí es H por la primera y la ley cero. Y G, que es H menos TS o E más PB menos TS, como tiene la E, la P, la B, la T, la S, es por ley cero, primera y segunda ley. Entonces son consecuencias de todo esto. O sea, ahí sí se mezcló todo. ¿Está bien? En H, en A y en G, en realidad el resultado de las leyes. ¿Está bien?
Si alguien me pregunta por chat, les ruego por favor que me abran el micrófono. Porque si no, no estoy leyendo los chats. ¿Se entiende la respuesta? A partir de este momento yo diría, revean la grabación de evaluación de propiedades de sustancias puras, porque en la grabación estaba la respuesta. O sea, ustedes vieron la grabación ya decía integral, curvilínea cerrada, de esto es por función de estado, por, etcétera, etcétera. Y igual a 0 por, etcétera. Y la última pregunta era muy pava, porque ¿de qué color el caballo blanco de San Martín? Gris. De acuerdo a la gente de San Lorenzo, el caballo que usó San Martín en la batalla de San Lorenzo era gris, no era blanco. ¿Sí? O sea que no puedo aplicar eso. Bueno, ¿qué tipo integral permite la evaluación de la función termodinámica de estado? No eran las dobles, no es curvilínea cerrada porque integral curvilínea cerrada 0, no es ni definida ni indefinida, ¿está bien? La que lo permite es la curvilínea. Que la curvilínea sea definida o indefinida es otro problema. Pero no es que sea definida o indefinida lo que me permite la evaluación. La evaluación me permite una integral del tipo curvilínea. En realidad son dos tipos, curvilíneas o dobles. ¿Sí? O sea, o de una integral de una variable simple, ¿no? De una sola variable. ¿Sí? Porque el definido e indefinida se aplica a dobles, a curvilíneas, a cualquier tipo de integrales. Depende de los límites, nada más. ¿Preguntas? Bien. Yo, profe, ¿podría volver 3 preguntas antes? Claro. La del gran potencial, la de la fugacidad, evaluación de S. Esa es la evaluación. Sí. ¿Podría hacer algún tipo de gráfico? Porque no logro darme cuenta de Claro, totalmente de respuesta. acuerdo. Totalmente de acuerdo, sí, bueno, tenés razón. Tenés razón, tenés razón, tenés razón. ¿Qué le vamos a hacer? Tienes razón. Diferencial de S, CP sobre T, diferencial de T, y no me acuerdo si era el más o el menos, era más la derivada de P diferencial de B, más la derivada de P a T a B diferencial de B. O sea, B o P, ¿qué usé? La de B, la de B. O sea, esta es la expresión despejada del diferencial de S. La expresión despejada del diferencial... Se ve, se ve. Se despejaba de... O sea, es el despejado de E. ¿Está bien? Entonces, yo tengo que integrar. ¿Está bien? Y las posibles integraciones eran... Lo hago primero analítico y después lo hago en gráfico. La integral entre S0 y S del diferencial de S, integral curvilínea definida, es igual a la integral entre T0, B0 del CB sobre T. Bien, los dos caminos de los infinitos posibles son el isobárico y el isocórico, el isotérmico y el isocórico. O sea, a temperatura constante, a volumen constante. ¿Está bien? Si yo inicio a T a B0, esta integral se tiene que calcular con el CB a B0. Y en ese caso, esto es T B0 a T y B, y esta
derivada debe calcularse en función de t, y b, porque b es la variable de integración y tiene que estar calculada a la temperatura t. Si yo hubiera optado por la isotérmica primero, entonces este CB lo tendría que haber calculado a T0 y perdón, esta no es porque a T0 se mantiene constante. O sea que esto tendría que haber sido a T0 y a T0 de esta derivada que tiene que calcularse a T0 y B, y esta entre B0 y B, y esta, por consiguiente, tendría que haber sido calculada a T0, B, a T y B, y entonces yo tendría que haberlo calculado en función de T y B para poder calcular esta integral. O sea, esta la tendría que haber escrito, si la veían mejor, entre T0 y B0, entre T0 y B de la derivada de P con respecto a T a B calculada a T0 y B, diferencial de B, más la integral entre T0 y B entre T y B del CB de T y B sobre T diferencial de T, lo cual significaría que en el dominio TB desde T0 y B desde B0 y T0, yo quiero ir hasta T y B, y el primer camino es a T0 a B0 constante hasta llegar a T B0, y mi segundo camino es de T B0, o sea que este punto es ese punto, a T constante hasta llegar desde B0 a B. Y en la segunda integración arranca en T0 y B0, mantiene T0 constante hasta llegar al punto de coordenadas T0B, o sea que este es el punto y de T0 a B, que es este punto, llegar a T y B por este camino. O sea que esta es la trayectoria 2. Esta es la trayectoria 1. Y a mí me conviene la que no tengo necesidad de encontrar CB en función de B, porque esa siempre es más complicada, porque el CB es más fácil de encontrar a T y B0, ¿está bien? Porque entonces no me importa la influencia del volumen. Al no importar la influencia del volumen, es solamente CB en función de T, ¿está bien? Mientras que la ecuación que viene es una ecuación de estado, la derivada de B a T a P,
como yo derivo una ecuación de estado, la ecuación de estado hago lo que quiero con la presión, el volumen y la temperatura, lo puedo calcular siempre. No tengo que hacer nada raro. Esto es una ecuación de estado. ¿Sí? ¿Se entienden los dos Ahora me queda caminos? más claro, profe. ¿Se entienden los Sí, dos muchas caminos? gracias. No, bueno, sí, había que hacer algo de esto en el papel, diría yo. A ver, sí, quizás en los parciales, en los que viene, tengan que tener una hoja al lado, que ustedes no le saquen una foto y la manden al grupo de WhatsApp para ver que consensúen entre los 80 de ustedes a ver cuál es la versión correcta de esto. ¿Está bien? Porque la verdad es que no van a tener tiempo. Y la verdad es que cada uno hace, si ustedes están viendo que incluso yo mismo estoy haciendo de una forma y a ustedes se lo habría ocurrido de alguna otra forma. Pero esta es la esencia del análisis de los caminos, de las infinitas trayectorias, de las infinitas transformaciones posibles, ¿está bien? Siempre el análisis de integrales curvilíneas era ver cuál era la transformación que me resultaba más simple. No porque no se puedan las otras, porque cualquiera de los dos caminos se puede, ¿está bien? Pero hay algunos más simples que otros. ¿Se entiende? Profe, Sí, se yo tengo entiende. una pregunta de la puntuación. Cuando queda con coma, algún número con 50, ¿se va a redondear para arriba, para abajo o el final se Ah, redondea? sí, me equivoqué, ya me di cuenta, ya voy a recalificar. En Moodle redondea en forma absoluta. O Ah, sea, bien. al 0,5 redondea automáticamente, al 0,5 o superior lo redondea el entero más próximo. Ah, bueno, y otra cosa más. En la pregunta esa de las integrales curvilíneas, está que la respuesta correcta era -1. ¿Está bien? O sea, o te equivocaste y era 0. Porque todas las otras, las incorrectas, no restan puntos, sino es que son multiple ¿Cuál? choice, y en eso ¿Cuál? sí. En la de qué tipo de integral permite la evaluación de las funciones termodinámicas de estado. O la más pava de todas que hice. Denme un segundo. Banco de preguntas. Oh, me equivoqué de vuelta. Sí, si había una sola respuesta correcta. Ah, bueno. Dame un segundo. La respuesta correcta es una sola, porque yo la definí como una sola respuesta. Esto más las opciones de calificación que están en la tarea. Están en la tarea. Ah, y ahora tengo que, y ahora tengo que eh,
Refresquen la V. Sí, profe, ahí aparece y Está también la aparece redondito arriba. recalificación y lo puse en entero. Sí, bien, gracias. Bueno, sí, ustedes me lo dicen y yo lo hago. Bueno, Y otra cosa, profe, eso lo hago. del práctico, ¿se acuerda que había un problema que había que ampliar el rango de decimales? Que no sé si Tenemos lo... todavía la clase que pasada igual se lo revisar, no he dijimos. podido tener tiempo con el ingeniero Fonseca, no lo Ah, hemos bueno, revisado. Eso. Y no hemos revisado los problemas de los puntos y las comas, tenemos que revisar todavía el punto y la coma, tenemos que ver si estaba corrigiendo bien o mal. Esto me resultó fácil, pero para hacer todo lo que yo hice ahora, tuve que hacer un respaldo de la nota, ¿está bien? Porque Ah, cuando bien. el módulo corrige, puedo perder todo, y si pierdo todo, ustedes se van a poner contentos, ¿está bien? Pero yo no, ¿está bien? Entonces tenía que hacer un respaldo, tenía que recalificar, no hice el simulacro, ¿está bien? Pero... Ujú. Y si ninguno explica, Martina, creo que si abrieras el micrófono sería mejor, pero creo que me estás preguntando si ha subido ejercicio de fugacidad, ya lo hablo, ya le pregunto. Son muy pavos, porque lo de la fugacidad en esta etapa, en este momento, es muy, digamos, reemplacen la fórmula. O sea, reemplacen los valores de A, B, de la ecuación de Penn-Robinson en la formulita y calcule Z y calcule phi. ¿Está bien? O sea, necesito Z y para calcular Z necesito hacer un polyroot. Lo vamos a usar casi seguro que si no entra en este, va a entrar en equilibrio de fases. Para la próxima clase, porque me quedan un par de minutos nomás, vean el video de equilibrio de fases. ¿Está bien? O sea, es un video largo, es sumamente interesante, es un resumen de todo lo que hemos visto, porque todo lo que hemos visto nos faltaba ese pequeño detalle de las fases, ¿está bien? Y no se ven que uno de los nombres de esta materia es una termodinámica del equilibrio de fases. ¿Está bien? O sea, en la mitad de esta materia, todo estaba conduciendo al equilibrio de fases. ¿Sí? Cuando logremos cerrar el equilibrio de fases, habremos cerrado toda nuestra primera etapa de nuestra vida y empezaremos con ciclos termodinámicos. ¿Sí? Ciclo de flujo, sistema de flujo, exergía y un montón de otras cosas interesantes, pero el primer parcial... tenemos que hacer todavía el primer parcial. El primer parcial es hasta equilibrio de fases. Así hubiera sido, o sea, en circunstancias normales presenciales, todo esto, todas estas preguntas y todo el ejercicio, incluido el ejercicio de fase, en un parcial de 2 horas. Que hay que hacer todo. Ahora lo hemos hecho de a poco para poder empezar a desarrollarlo más fácil. ¿Estamos entonces, chicos? Sí, profe. ¿Estamos? Sí, profe. Nos vemos. Chao. Hasta luego. Nos vemos. Chau.